Todos los materiales proporcionados en esta entrevista son solo para fines informativos, educativos o de entretenimiento y no están destinados bajo ningún concepto a ser o servir como sustituto de un diagnóstico o tratamiento impartido por profesionales de la salud. Bienvenidos a Healing Doorways, el lugar donde exploraremos diversos temas para expandir nuestra conciencia. Hoy entrevistaremos al numerólogo y escritor venezolano Amaury González. Amaury es autor de varios libros, entre ellos está Profesiones del futuro, el éxito del presente y el gran secreto de lo que eres. En la actualidad, Amaury ofrece estudios numerológicos a individuos, parejas, empresarios y emprendedores. También tiene varios proyectos que saldrán próximamente. Hoy nos hablará de lo que significa la numerología y algunas de sus numerosas aplicaciones. Además, nos enteraremos de qué dicen los números en relación a el ambiente mundial para los meses de mayo y junio de este ya bastante controversial año 2020. Espero disfruten de esta primera parte de nuestra entrevista. Hola Amaury, bienvenido a Healing Doorways. Gracias por la invitación, Alicia. Un placer para mí compartir contigo, compartir con tu audiencia. Y bueno, estoy aquí a tu disposición. Gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar por lo más básico. Yo tengo muchísimas preguntas y bueno, tenemos tiempo hablando antes de esta entrevista, así que vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la numerología en tus palabras y cómo la podemos aplicar a nuestro día a día? Bueno, fíjate, para hablar de qué es la numerología, yo tengo como dos definiciones. Una definición corta, que es la siguiente. La numerología es una ciencia metafísica que estudia la vibración de los números, ¿verdad? Entonces, pero como esa suena muy académica, yo para que se entienda mejor, yo siempre empiezo hablando un poco de Nikola Tesla. Nosotros somos admiradores de Nikola Tesla, creo que tú también. Y fíjate tú que una de mis frases favoritas de Tesla es la que cuando él dijo, si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces esto es muy interesante porque la numerología, para entender qué es la numerología, hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, porque los números son unidades de energía e información. Entonces básicamente la numerología es como la forma de entender que esos símbolos que nosotros aprendemos cuando estudiamos matemáticas no solamente expresan una mecánica o una precisión de 2 más 2 son 4, sino que también detrás de ese símbolo hay todo un arquetipo de información y una vibración muy particular. Entonces, básicamente los números son eso, son energía, son información, y la numerología trata de comprender y de interpretar esos mensajes que están allí, bueno, que los tenemos, que estamos rodeados de ellos constantemente. Sí. Amaury, una pregunta. Cuando tú ves un número que se te aparece constantemente, ¿es un mensaje, no sé, es algo que uno tiene que pararse y pensar? ¿Es algo de casualidad? ¿O qué piensas tú? Por lo menos a mí me pasa mucho con el 1111 y el 911 a cada Es rato. correcto, Sí, ¿qué completamente. significa eso? Sí. Pero fíjate, eso suele suceder mucho, sobre todo con el número 11. Eso generalmente es un mensaje de tu yo superior que te está diciendo, este es el momento para que tú te eleves, es el momento de pasar a la acción y es el momento de que cuides mucho tu vibración. Porque fíjate tú, eso, yo tengo familiares y amigos, hay uno en particular que vibra con el 11, que en el año 2018 empezó a ver mucho el 11 por todos lados, siempre veía el 11. Suele suceder que tú ves el reloj, son las 11:11, ves el reloj del celular, son las 11:11, estás en la calle y eso es un mensaje que puede interpretarse así, ¿no? Uno, que ya es momento de despertar, porque fíjate tú que el 11 es el doble sol, es como si Apolo tuviera un hermano gemelo, es las torres gemelas, el uno, el sol al lado de otro sol, que te está lanzando como una especie de flash y te está diciendo, hey, este es el momento, mira, te estoy deslumbrando Despierta. para despierta, te estoy lanzando el mensaje que despiertes porque ya es el momento de pasar a la acción y es el momento de despertar, básicamente. Wow, qué impresionante. Así que ya saben, si están viendo el 11, es momento de despertar. Yo tengo años
viéndolo y sí, no sabía. Al principio me asusté porque el 9/11 no es una buena fecha, por lo menos en Norteamérica, pero, pero sí, es constante, siempre es el 11/11 o el 9/11. Ah, bueno, pero está interesante. Y, Sí, ¿y así es. cómo puede una persona usar la numerología, por lo menos para elegir la casa apropiada o el trabajo apropiado? em, o para hacer alguna diligencia ese día, no sé. Es La una excelente numerología pregunta. nos puede ayudar para eso. Bueno, fíjate, la numerología tiene, bueno, infinidad de aplicaciones. O sea, tiene todo lo que sea número, ahí interviene la numerología, porque es increíble que no solamente, generalmente nosotros trabajamos con tu fecha de nacimiento y con tu nombre completo. Tu nombre, las palabras, las letras, siempre tienen una traducción a número. Y para hacer esa traducción a número, que en la numerología cabalística se llama gematría, en la numerología pitagórica es simplemente utilizar el alfabeto, un alfabeto concreto, y hacemos esa traducción. Entonces, fíjate tú, la información que nosotros obtenemos, tanto de la fecha de nacimiento como del nombre de una persona, es muchísima. Pero además de eso, podemos obtener información de la dirección de tu casa. De la dirección de tu casa también sale un número. Wow. De si, por ejemplo, tu casa tiene el número 58, eso tiene un significado. Si tu número de celular es 5559844, eso también tiene un significado. Tu número de cédula, todo tiene un significado. Entonces, fíjate tú que la numerología, nada más de tu fecha de nacimiento, por ponerte un ejemplo, yo puedo saber cuál es tu número de vida. Tu número de vida es el número que resume toda tu personalidad, que es la suma de toda la fecha de tu nacimiento. Por ejemplo, si usted quiere saber, usted que está escuchando esto, quiere saber cómo calcular su número de vida, usted, por ejemplo, Alicia nació 21 de marzo de 1980, usted suma el 2, suma el 1, suma el marzo, es un número 3, y luego suma cada dígito del año, 1, 9, 8, 0, y eso le va a dar un número. Creo que en tu caso, como tú vibras con el 6, creo que eso da 24, Okay. y 4 más 2, siempre hay que reducir ese número a una sola cifra. Entonces, por ejemplo, si nos da 24, sumamos el 2 y el 4 y eso nos da 6. Sí. Entonces, el número de vida de Alicia es el 6. Okay. Igual en mi caso, que soy 6-2-1978, cuando te suma todo eso, eso Seis. da, creo que también da 24 y al final eso es un 6. Ese es tu Mm, número de vida, pero también tu día de nacimiento te arroja una información también distinta porque es tu número psíquico para los hindúes, pero que nosotros llamamos tu número interno, que en tu okay. caso es un 21, que es un número 3. Entonces, fíjate tú, tenemos número interno, tenemos número de vida, pero también tenemos número emocional, que nos dice, que nos da información sobre cómo es la persona emocionalmente, cómo se comporta su corazón. Tenemos el número financiero, tenemos el número pasional y el número profesional. Todo eso en la fecha de nacimiento. Wow. O sea, que esta Y bueno, información, si la usaran las personas que trabajan en recursos humanos, se ahorrarían, bueno. es una de sus aplicaciones porque fíjate tú, el número, por ejemplo, el número 2, las personas que viven con el 2 son los diplomáticos, ¿no? Son los diplomáticos, porque es el número de las relaciones, es el número de la luna, es el número de la conciliación, es el número de la feminidad, y las personas que vibran con ese número tienden a ser muy conciliadoras, tienden a ser muy, muy conversadoras, son muy empáticos, los que vibran con el 2, muy sensibles, y eso los afecta muy bien para profesiones así tipo psiquiatría, psicología, el coaching, incluso el coaching, pero en un sentido así de asistencia, de que yo te acompaño, en el sentido de yo soy tu mentor, y también son excelentes para coordinar grupos. Entonces, si de repente yo soy un analista de recursos humanos y yo necesito una persona que me coordine grupos o que sea mediadora entre dos grupos, por ejemplo, o una persona que sepa coordinar debates, bueno, yo me decantaría por una persona que vibra con el 2, por ejemplo. Eso Wow. es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Qué interesante. Y te ahorrarías un dolor de cabeza, me Correcto. imagino. Así es. Wow, qué Así es. interesante. Y Amaury, ¿y podemos con los números
por lo menos, yo sé que el futuro no está escrito, ¿no? Pero podemos ver cuál podría ser la tendencia en los próximos meses. Podemos usarlo así como astrología, más o menos. Sí, efectivamente, mira, la numerología está relacionada con la astrología, está relacionada con la geometría, está Ujú. relacionada con la música, está relacionada con el tarot y está relacionada con las matemáticas, porque básicamente la numerología es algo así como estudiar las matemáticas, pero simbólicas. Ujú. Sería un nombre distinto que darle a la numerología. Okay. Imagínate que, bueno, si tú te preguntas, ¿qué es la numerología? Dame una definición. Se trata de matemática simbólica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada número sirve para describir tu personalidad, pero yo también puedo proyectarte a ti. Puedo proyectarte como en el sentido de que tú vas a vibrar en el 2020 de una determinada manera, porque el 2020 vibra con el número 4. Tú ves el 2020, si queremos saber cuál es la numerología de este año, sumamos un 2 más el otro 2. Eso nos da, bueno, en primer lugar es un 22, que eso ya lo vamos a conversar, pero ese 22 es un 4. Entonces, si tú vibras con el 6, yo te proyecto sumándole el 4 a tu número 6. Entonces, eso nos Mm. da un 10 y ese 10 es un 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, Alicia, este año has estado vibrando con los inicios. O sea, a ti te acompaña la energía de los inicios, Mm. te acompaña la vitalidad del sol, te acompaña ese impulso de ejecutar, de salir al ruedo, de ir a la práctica, de hacer las cosas. Te acompaña como ese hechizo, ese encanto que siempre está en los inicios, ese impulso innovador, el pionero, el entusiasmo, todo lo que es la energía del sol. Okay. Entonces, fíjate, esta proyección se hace en cada uno de los aspectos que tiene la persona, y eso nos da como un panorama más completo de cómo le va a ir a esa persona, cuál es la energía que acompaña a la persona durante el año. Esto se puede hacer con países, esto se puede hacer con empresas, esto se puede hacer con parejas, esto se puede hacer absolutamente con todo. Wow, Amado, imagínate. ¿Y tienes con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, has sacado tus propios cálculos de cómo se está afectando el mundo actual con toda esta pandemia que está sucediendo ahorita, en los próximos Eh, 2 meses, 3 meses? bueno, sí, Alicia, fíjate que a principios de año, yo a los mis suscriptores yo siempre les estoy enviando correos, emails, y siempre que está comenzando el año, siempre toca hablar de cuál es la vibración del año. Cuando me tocó hablar de la vibración del 2020, nos dimos cuenta, bueno, toda la comunidad, digamos, numerológica, de que había un 22 allí. Entonces, ¿qué ocurre con un 22? Que estamos hablando de un número maestro, que es el maestro constructor. Mm. El maestro constructor es el número 11, es el maestro psíquico que inaugura como un portal energético hacia el mundo emocional. Pero el maestro 22 también abre un portal, crea un portal de energía hacia el mundo espiritual. Entonces, pero al mismo tiempo es un 4. Entonces estamos hablando de una nueva estructura espiritual. Es una, es una especie de proceso fuerte de agitación. No sabíamos por dónde iba a llegar. De hecho, ya lo estamos sintiendo, ya sabemos que llegó de esta forma, en forma de virus, pero también en forma de cosas que están ocurriendo en el cielo, movimientos telúricos, cosas que están ocurriendo en el mundo laboral, en el mundo de la economía, en el mundo del trabajo. Es como una especie de sacudón, es como una especie de revolcada que te está mandando el siguiente mensaje, te está diciendo, esto es un proceso de destrucción creativa para que te des cuenta de que todos al final todos somos uno y, y básicamente somos espíritu. Lo que está Mm. pasando aquí, fíjate, tú estás bueno, a miles y miles de kilómetros y nosotros nos estamos conectando a través de esta herramienta y no por eso deja de ser real y no por eso no estamos experimentando una conexión. Y las personas que están viendo el podcast también van a sentir una conexión con lo que estamos hablando, porque básicamente todo es mente. Entonces las cosas que están ocurriendo es algo así como que, bueno, hacia afuera es una invitación a que te des cuenta que tú eres un espíritu ante todo, porque afuera todo se está sacudiendo,
y cuando afuera todo se está sacudiendo, eso es una invitación para que tú mires dentro de ti y Ujú. empiezas a ver qué es lo que hay allí adentro. Porque si Sí, afuera afuera el mundo está hostil, hay peligro, hay un virus, hay un peligro de muerte, hay enfermedad, desempleo, una cantidad de noticias negativas. Pero ¿qué ocurre si tú, estando en plena cuarentena, en pleno confinamiento, tú estás allí sentada frente a una computadora y yo también, y te haces la pregunta, ¿qué problema tienes exactamente en este momento? No tienes ningún, como diría Eckhart Tolle, no tienes ningún problema, porque mm, el llamado es a que nosotros aprendamos a vivir en el presente. Y para que tú te des cuenta que viviendo en el presente no tienes realmente ningún problema, ujú, básicamente. es Porque verdad. fíjate tú que todos nos estamos preocupando y es bueno, los números nos sirven para esto, porque fíjate tú, ¿cuál es la proyección? Durante todo el año vamos a vibrar con el 22. El 22 va a estar allí. La recomendación que nosotros hacemos, que yo le puedo hacer a la audiencia, es que medite mucho Ujú, porque u- usted tiene que aprender a controlar muy bien sus emociones, porque en este contexto de nueva estructura, eso va más allá de nuestros paradigmas, van a ocurrir cosas, van a haber cambios estructurales, porque estamos hablando de una nueva estructura. wow. Muchas veces no nos gusta que la estructura se imponga de la forma que se está imponiendo, Ujú, pero básicamente ese es el número 8 que lo vimos en el mes de abril, que es Saturno. A nivel astrológico, lo que ocurre a nivel astrológico se corresponde con lo que ocurre con los números. Y fíjate tú que en marzo tuvimos esa conjunción planetaria que no ocurría desde hacía más de 20 años, que habla de Saturno imponiéndose, pero chocando con la energía de Acuario. Entonces, fíjate tú, es algo muy, muy fuerte, porque Acuario quiere libertad, Acuario es la amistad, Acuario es las relaciones sociales, pero la nueva estructura que se está poniendo te está diciendo no, distanciamiento social, disciplina, confinamiento. ujú. Bueno, ahora vas a trabajar desde tu casa, ahora vas a estudiar desde tu casa, los niños van a terminar el año escolar desde su casa. Entonces es bastante fuerte porque estamos hablando de que ya las herramientas estaban allí y Mm, muchas veces las estamos redescubriendo ahora que estamos en confinamiento. Pero fíjate sí, tú que incluso nosotros, Zoom, nosotros que tenemos proyectos digitales, ujú. no sabíamos, no le hemos puesto la suficiente atención a Zoom, pero ahora sí, pero ahora Ahora sí, sí, es verdad. porque ahora, bueno, la tendencia apunta hacia muchas actividades que se van a desarrollar vía online, vía internet, desde tu casa o en todo caso no vas a estar en tu oficina, Ujú. para beneficio y para respiro del mundo y de la naturaleza, porque ese es algo también que yo creo que tenemos que reflexionar, porque nosotros formamos parte de esa naturaleza y digamos que un desarrollo, cualquier tipo de desarrollo espiritual, tiene que pasar por el hecho de que si tú destruyes tu mundo, si tú destruyes la naturaleza y contaminas el mar, contaminas las selvas, los bosques, de alguna forma estás atentando contra tu propia vida, porque tú formas parte, tú eres un habitante de esa naturaleza. Sí, Entonces, algo definitivamente. Mira, Mauri, se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que es importante porque tú empezaste a hablar de un tema que ahorita es súper importante y yo tengo esta necesidad de compartirlo y extenderlo. Entonces, esta entrevista la vamos a hacer en dos partes. ¿Qué te parece si excelente. terminamos esta y empezamos otra eh, para no perder esa información? Porque yo creo que todo el mundo ahorita está en esta energía de no saber qué va a pasar, bueno, inclusive yo me da así como que ansiedad no saber qué va a pasar. Entonces yo creo que es importante extender en eso que estás hablando Buenísimo. y Claro que sí. bueno, vamos a extender en eso. Así que tú quédate ahí y tú también, porque esta entrevista tiene una segunda parte y es posible que hagamos la excepción de publicarla más seguida. Yo publico cada 2 semanas, pero yo creo que esta podría publicarse 2 días seguidos. Así Excelente. que quédate en casa y te veo en 5 minutos a ti. Chao, gracias por escuchar. Bye. Chao. Gracias, chao.